José Asunción Flores nace en Asunción. Si uno hace una lectura, digamos, superficial de la biografía, dice, nació en Asunción, capital de la República del Paraguay. Sí, Asunción. No, nació en Asunción, pero en un barrio muy pobre. Exactamente, en Punta Canapá, que es de la Chacarita, que es una favela. Es un barrio de la periferia, de la periferia, de la periferia. Y ahí nace don José Asunción Flores. Su mamá era una lavandera. Y así nace. Nosotros los creyentes, o mejor dicho, para nosotros los creyentes, para mí en particular, el azar no existe. La casualidad no existe. Existe sí la divina providencia. ¿Por qué? Porque cuando a José Asunción Flores le preguntaron cómo él incursionó en la música, su padre ya sabía algo, pero por su necesidad robó un trozo de pan. Él lo cuenta. Y por castigo terminó en una comisaría policial. Y por castigo el comisario lo envió a la banda musical de la policía. Y ahí creció como músico. Y ahí surge nada más y nada menos que el gran José Asunción Flores, creador de la guarania. Para nosotros una figura emblemática, porque la guarania, mis queridos asistentes, recoge lo más lindo que tiene el ser humano y sobre todo el paraguayo, el amor, la patria, a nuestros héroes, el trabajo. Si alguien por ahí hoy fuese a su casa a escuchar Yemitú, trabajemos, produzcamos, sin cansancio. Así estamos con Cerro Corá, una música donde se rescata lo más hondo del patriotismo paraguayo. El amor, Nerendape Ayú, junto a ti vengo. Entonces, la guarania recoge el ADN más profundo de lo que es el paraguayo. Ya lo dijo la ministra, hoy tenemos visitas ilustres que nos van a deleitar. Ya la ministra nos va a leer los currículos de estas personas. La cantante, los tres son paraguayos. Montserrat Maldonado, Augusto Mato y Pablo Ojeda van a estar con nosotros hoy acá para deleitarnos. Y ellos tuvieron, digamos, la capacidad de ver y decir, no, tenemos que deleitarles en música en castellano y también en guaraní. Porque ese idioma nuestro nos da alegría, nos da calma y tranquilidad. Ore paraguayo fuéraro eoíla ñaneñi guaraní decimos siempre que nuestro idioma es dulce como la miel de abeja. Y nosotros eso queremos compartir con todos ustedes que están aquí para darnos lustre y realce a esta convocatoria. Y ya pido disculpas a la gente que va a estar parada. Yo lamento muchísimo, pero la convocatoria fue rebasada, ¿verdad? Porque evidentemente pensamos para algo más entre casa, digamos, pero hoy tenemos un público deseoso y hambriento de compartir con nosotros este gran festejo como es el Día de la Guarania. José Asunción Flores nos ha dejado grandes enseñanzas. La vida de Flores nos ha dejado grandes enseñanzas. No a la intolerancia política, no a la persecución por cuestiones ideológicas. José Asunción Flores vivió exiliado en Buenos Aires. Recorrió varios países, estuvo en Moscú por mucho tiempo, porque él era integrante del Partido Comunista Paraguayo. Y durante el gobierno del general Alfredo Stroessner no se le permitió pisar su propia tierra. Y cuando ya estaba en sus últimos días, pidió por clemencia volver a su país para morir en su tierra. Y no le permitieron. Que esas enseñanzas no queden en el vacío.
que para honrar la memoria de Flores no solamente escuchemos su música y nos deleitemos con ese género musical, sino que en actitudes concretas de nuestra vida como ciudadanos comprometidos digamos un no rotundo a la intolerancia política. Y de toda otra laya, pero como en este caso, intolerancia política nunca más. Y todo ser humano tiene derecho a realizar su existencia donde mejor le parece y donde mejor es recibido. Y si es en su patria, mejor. La historia ha hecho justicia post-mortem porque los restos de José Asunción Flores hoy descansan junto a su gran amigo, el gran poeta de Villarrica, Manuel Ortiz Guerrero. Descansan ahí juntos, juntitos, en una plaza, a orillas del arroyo Mburicao, ahí en la capital de la República del Paraguay. Entonces, por lo menos hoy, don José Asunción Flores descansa en paz en su propia patria, en su tierra, a esa tierra a la cual él le cantó en todas las maneras posibles. Por último, quisiera agradecer una vez más a todos ustedes por apostar a esta oferta cultural que modestamente y con mucho esfuerzo y sacrificio, pero con mucha ilusión y entusiasmo y con verdadero sentido de patria, hacemos desde acá, desde el Centro Cultural de la República del Paraguay. Sean bienvenidos, que disfruten de esta velada, que pasemos bien y recordando, siempre recordando a todas las víctimas del COVID. Recordando a nuestros seres queridos. En la memoria de ellos, disfrutemos de este momento que ellos estarán disfrutando, pero ya desde otro lugar. Y agradezcamos a los médicos, a los enfermeros, que dieron su vida cuidando a nuestros enfermos. Y agradezcamos a los científicos, que gracias a su gran descubrimiento de la vacuna, hoy nos permiten a nosotros disfrutar de esta relativa normalidad. Muchísimas gracias.